Tiene la palabra el diputado Mario Negri. Gracias, señor presidente. Voy a procurar no ser muy extenso y por la naturaleza del tema quiero medir bien las palabras y que se tomen en la dimensión de la que lo manifiesto. Acá no estamos frente a un debate ideológico de derecha, de izquierda, sobre la doble indemnización o no. Es más, cuando haga alguna referencia, no lo hago ni para chicanear, ni para cargar con responsabilidades a uno u otro, sino solamente, históricamente, para intentar demostrar que hay más de una opinión a lo largo de la historia sobre la eficacia de una medida de esta naturaleza como vino en el dictamen aprobado del Senado, y que eso no invalida, ni censura, ni autoriza a la desvergüenza a quienes sostengan un pensamiento distinto. Y en ella incluyo a estadistas, a defensores de la clase obrera, a distintos pensamientos políticos. No los voy a leer porque va a ser extenso. Desde el general Perón se han hecho referencia. En el año 74, en una situación de dificultad, con esa claridad que tenía, la capacidad de síntesis efectista para dejar su mensaje, cuando se planteaba una discusión alrededor de la modificación de la ley de contrato de trabajo y problema con los despidos, y dijo: quiero una ley que proteja a los trabajadores, no que destruya a las empresas. O, por ejemplo, esto lo digo respetuosamente, en el 2008-2009 tuvimos una bache, tuvimos una crisis, no de la dimensión del 2001, como bien hizo referencia el diputado preopinante. Está la referencia a la que todo el mundo ha hecho de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y lo digo seriamente, una opinión que es conocida públicamente, no la voy a repetir, todos la conocemos. En el 2014 tuvimos otro problema, está nuestro colega en la banca, era ministro, ahí hubo un bache también, un problema de devaluación, y ahí se desbalanceó este problema que arrastramos en la Argentina. Este gobierno no viene a decirle a ustedes que ha aumentado ni en 300, ni en 400, ni en 500.000 puestos de trabajo en el país. Viene a decir que hay una combinación de un problema estructural con el empleo en la Argentina que tiende a amesetarse por más de un año y que no es temporal, que lleva 4 o 5 años en el país, y que la entrada y salida del mercado laboral no acompaña el crecimiento de la población, es menor, y que este gobierno tiene que hacerse cargo de intentar acertar, porque si no va a tener un problema con la sociedad y en la democracia lo irán a castigar. Esa es su responsabilidad, de orientar. O quizás si hubiera un grado de madurez entre todos, nosotros también, procurar, como las grandes depresiones, encontrar un pacto por el empleo, acuerdo, el nombre que le quieran poner, entre las empresas, los trabajadores y el Estado. Es decir, que no estoy descalificando a nadie, pero no autorizo a que nos descalifiquen tampoco. Acá hay 5 dictámenes, de los cuales hay uno solo que es del oficialismo y que es minoría, que no está de acuerdo con la doble indemnización, que creemos que no va a resolver el problema del empleo, ni, como dicen algunos colegas, con razón, aunque no se ha producido, los temores que se produzca aumenta. Hace un mes que discutimos, seguramente irá creciendo más. Esos temores se instalan, porque hay problemas en la economía, y este gobierno lleva 5 meses, no 5 años. Entonces, lo que quiero decir con esto, que tenemos que tomar algunas referencias. Nosotros creemos que no es proporcional la medida ni eficaz para el tamaño del problema que se tiene. Eso es lo que creemos.
que no tiene esa dimensión. Y así se han expresado hasta expresidentes hace pocos días, que atravesaron una situación de crisis. Puedo equivocarme, yo tomo algunas referencias nada más. Y creo que los problemas están muy focalizados, como lo hemos visto, en nuestra provincia, en Córdoba, porque además tenemos una tormenta perfecta, tenemos el problema de Brasil, donde obviamente no se han producido despidos hasta ahora en las dimensiones de la tormenta de acuerdo al tiempo que dure. Hay suspensiones pactadas, obviamente, todos los conocen. Y en la obra pública sí, es cierto. Vamos a poner en la construcción, pero el 60%, 70% en la obra pública. Pero ya en octubre del año pasado, lo que estaba en el presupuesto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner suspendió 8.000 de 11.000 obras que había anunciado, porque no había dinero para poder ejecutarlas. Y no quiero abrir una pelea sobre eso, pero hay 50.000 millones que hay que pagar de la obra pública que no se terminó de ejecutar y que se adeuda y que obviamente generó un despido que puede ser 20.000, 30.000 o más en la movilidad que tiene la construcción. Yo no discuto números, ni quiero pijotear, ni quiero agrandar, quiero reconocer el problema, pero no es de las mismas dimensiones. Y la referencia que tomo, alguna, a ver, como bien dijo el diputado preopinante, estábamos con un tema de desocupación que trepaba el 26, 22, 23, no sé, alto, altísimo en aquella crisis. Mido un dato, los laboralistas saben más y las que han sido ministros saben más que yo. En aquel momento se encontraron con 1.000 pedidos de procedimiento de crisis de las empresas. 1.000. Era proporcional a la dimensión de la crisis. Entonces miro la referencia. En la crisis pequeña del 2008 al 2009, los procedimientos de crisis fueron 71 a 74. En el 2015 fueron 36 procedimientos de crisis. Hasta ahora van 14. Esperemos que no vayan más. Cifras oficiales pedidas hoy en el Ministerio. Ni para aplaudir, ni para dejar de aplaudir. Todas las verdades son relativas. Quiero decir que además del acierto o no del 2002 y del 2003, uno puso el esfuerzo, que pagó el precio de la devaluación y de los precios relativos. Hay que reconocérselo. Son los que estuvieron administrando la crisis. Los que se beneficiaron, porque los votó la gente después, tuvieron ese acompañamiento también, porque los precios internacionales nos permitieron ubicarnos en otra dimensión. Y obviamente reconocemos que desde el 2003 al 2007 se recuperaron casi 3 millones de puestos de trabajo. Pero estábamos con precios internacionales que soplaban como hace 50 años, nadie los conocía. Y en buena hora que sucedió eso. Y se hablaba del superávit gemelo, ¿se acuerdan ustedes? Quedó en la historia. Entonces, no es ni un pedacito ni el otro. Es un contexto que hoy no se da con esa característica. Pero quiero decirles también, para que no nos demonicen, ¿se acuerdan cuando decían que nosotros no íbamos a tener convenciones colectivas? Que no iban a ser libres, que no iba a haber paritarias. Muchachos, para los que saben más que yo, una paritaria libre es aquella donde el empresario se compromete a pagar un salario que supone que lo va a poder pagar y que además va a tener algún margen de rentabilidad, aunque sea mínimo. Y el dirigente sindical que bien defiende a su trabajador sabe que por lo menos está corriendo al talón del zapato con el problema histérico y cíclico de la Argentina de la inflación. Y hoy el 70% a esta hora de la tarde de los trabajadores convencionados ya han firmado paritarias libres. Hoy se acaba de firmar la del sector estatal. Hoy se acaba de firmar con 3 tramos que llegan al 32% acumulado. Y el promedio general de las paritarias libres es entre el 30 y el 33%. ¿Está bien? ¿Está mal? Se ha ejercido la paritaria libre. Ahora pregunto, si la dimensión de la crisis que se está planteando, de la hora del despido, estuviese en esa dimensión, ¿se estaba en esa paritaria trabajando sobre la base del incumplimiento? ¿No tenemos derecho a preguntarnos si no era un tiempo para esperar?
a dar un tiempo más cuando hace 5 meses que hemos salido de la crisis? Quiero decirles a esta honorable Cámara que hoy se acaba de firmar en la ciudad de Córdoba, en el gobierno provincial, un acuerdo con los gobernadores. El Estado pone 40.000 palos. ¿Saben de qué? 3 provincias hicieron juicios. 3. Una la nuestra, que acompañamos al gobernador. El resto de la totalidad, muti por el foro 12 años. Y en 60 días quisieron sistear fiscalmente a la nación para sacarle el 15% que habían demandado las otras y que ellos no se habían animado a demandar. ¿Ustedes creen que puede resistir el Estado así? Un Estado desvencijado, con el auto fundido, sin ruedas, sin nafta. Le dieron una caja de fósforo diciéndole que había un cumpleaños y que iba a apagar una vela y era una bomba la que había adentro. ¿De eso se trata? ¿De qué estamos hablando? Quiero decir, permítanme porque yo los he escuchado que no han dicho gobierno de los empresarios, la derecha reaccionaria, se autosatisfacen, ningún problema, adelante muchachos, si se sienten cómodos, si eso les permite en el espejo verse gordo, más fuerte griten. Le quiero decir que falta muchísimo. El gobierno tiene un frente de tormenta y lo tiene que resolver, como le ha pasado a todos los gobiernos, inclusive al nuestro en su momento, y es la inflación. Y está al frente. Está jugando una apuesta fuerte. Y si fallamos, vamos a tener un problema serio. No tengo ningún problema, lo digo con sinceridad. Pero guarda, también ustedes tenían un problema serio con la inflación, pero creían que la podían meter debajo de la alfombra. Y esa sale como la humedad. Golpea y come el salario igual que si lo que fuese un despido y lo pone al borde del abismo al trabajador y deja el 40% en la informalidad, habiéndose ido en el medio de eso los mejores años del crecimiento de la economía de este país. Entonces, ese frente de tormenta lo conocemos, pero no quiero. Acabamos de ingresar un proyecto de pyme, de empleo joven, no de empleo para los empresarios. Dejen de macanear. Quiero decirle esto. Se reúne el Consejo del Salario Mínimo también mañana, y así debe ser. No es que haya que aplaudir. Ustedes decían que no iba a ocurrir. Se va a reunir mañana. Y se van a resolver ahí, con los trabajadores, dentro del esfuerzo, las cosas que hay que resolver. Se va a actualizar el seguro de desempleo. Dicen, por supuesto que eso no va a resolver el problema, pero tampoco era justo que esté 12 años con 400 pesos. Es así. Y el seguro de desempleo no se crea porque haya mucho o poco empleo, siempre se crea. Tiene 40, 50 años, porque es un instituto que nadie lo saca, porque sabe que hay coyuntura donde se producen ese tipo de problemas y que cada día aumentan en el mundo global. Señor presidente, la ampliación de los monotributos, la mejora de los repros. No quiero detenerme en esto. Están los que saben acá más que yo qué pasó con los repros. Acá hubo repro por 90 meses, cuando son por un momento. Hubo repro para clubes de fútbol en los últimos tiempos. 90 meses un repro, cuando es por temporalidad para salir de la crisis. Hubo abuso. Y no se puede repetir. Hubo gente que pidió repro y que no volvió a repetirlo por vergüenza. Y están ahí y se van a aumentar los montos. No digo que sea la solución del empleo, pero muchachos, los repros no son para los empresarios, son para los trabajadores. Estamos actuando los convenios para prevenir la crisis. Tranquilo, termino. Paciencia, señor, hemos tenido con todos paciencia. Se va a mandar, se ha comprometido el gobierno a hablar con los gremios mañana. Sí, señor. Por la parte que falta del impuesto a las ganancias, que nosotros estamos todos de acuerdo, pero que muchachos, hasta ahora se han puesto 50 lucas para aumentar el mínimo no imponible. Y sabemos
que eso compite con la inflación permanentemente. Pero quiero decirle que esta discusión la hemos traído ahora, estaba escondida debajo de la alfombra. Señor presidente, para las pymes no voy a enumerar. Se hicieron los anuncios y tenemos el proyecto y lo vamos a discutir y buscar consensuar en los próximos días. Pero si hubiesen anunciado la mitad de eso, iríamos por la cadena nacional número 20, más o menos, con Cristina. No les quepa ninguna duda. Estarían aplaudiendo. Lo tendrían a Caló aplaudiendo en primera fila. Con 4 manos lo tendrían. Señor presidente, quiero concluir con 2 reflexiones. Nada más. Quédense tranquilos. No ofende el que quiere, sino el que puede. Señor presidente, nosotros hemos decidido las últimas horas, porque no hay ninguno de los proyectos que nosotros podamos acompañar. Somos los únicos que no estamos por la doble indemnización. Somos los únicos. Entonces aquí nadie se ha dado vuelta ni en una media ni en un catre. Acá hace 10 días, cosa que me parece legítima, se empezó a bucear en los sectores de la oposición y a las vertientes distintas del peronismo la búsqueda de un entendimiento o un acuerdo, sin tener en cuenta lo que ya se mencionó, que dijo algún filósofo de cómo le iba a ir al país si nosotros gobernábamos y que era mejor que perdiéramos. O de algún colega que me llamó mucho la atención, que dijo que lo más importante de esta ley era pegarle un sopapo al gobierno. Quiero decirle que no tengo en cuenta esas cosas, pero solamente quiero decirle que nosotros no vamos a participar. Nosotros hemos dado el debate, vinimos a dar quórum. ¿Quién dijo que no íbamos a dar quórum? Si hemos dado los 2/3 para que se trate esta ley hoy. Lo que sí les quiero decir es que nuestra abstención tiene que ver porque en las últimas horas el mundo legítimo de las divisiones del peronismo buscaba ponerse de acuerdo. No digo para pegar un sopapo como quería alguno, pero para imponer una mayoría si tenían un acuerdo. Es decir, que nosotros sabemos que perdemos, sabemos que no es mayoritaria nuestra voluntad, pero no estamos traicionando a nadie. Nosotros no nos hemos movido de la foto de lo que pensamos. Así que, señor presidente, nuestro bloque se va a abstener y respetamos las opiniones de los demás. Gracias, señor diputado.